Hoy 12 de octubre mido 1,52 m. Mi comida favorita es el bistec. Mi color favorito es el azul. Mi mejor amiga es Erin Larson. Y mi nueva amiga es Gaby. Este es el último video de Jacob Wetterling de 11 años, el cual fue grabado 10 días antes de que desapareciera el 22 de octubre de 1989. Esta fue una de las búsquedas más grandes de una persona en la historia de Estados Unidos. Wetterling fue secuestrado anoche a punta de pistola mientras andaba en bicicleta con otros 2 niños. Agarró a Jacob y me dijo que corriera hacia el bosque a toda velocidad o dispararía. Esta noche el FBI descubrió nuevas pruebas que indican que el secuestrador de Jacob Wetterling podría haber atacado antes. A 16 kilómetros de donde secuestraron a Jacob, también fue secuestrado y agredido Jared Sharrow, 6 días antes de cumplir 13 años en el 89. Pero luego de décadas, él fue la clave para resolver no solo su propio caso, sino también una serie de ataques a otros jóvenes en Minnesota, incluyendo el de Jacob Wetterling. Este crimen fue sencillamente horrible y duró unos largos 25 años. ¿Cuántos pedófilos psicópatas puede haber en un radio de 30 kilómetros? Quiero respuestas. Quiero saber lo que pasó. Voy a dar todo de mí y más. Si existe una respuesta, voy a encontrarla. En San José, Minnesota, Jacob Wetterling de 11 años vivía con su familia, compuesta de sus 3 hermanos Amy, Trevor y Carmen, su mamá Patty y su papá Jerry. 22 de octubre del 89. Esa mañana hacía frío pero no demasiado. Jacob y yo fuimos a pescar y regresamos al mediodía para ver el partido de los Vikings. Ver a los Vikings era como una tradición familiar. Esa noche los padres de Jacob fueron a cenar a la casa de un amigo a 25 minutos de allí. Iban a regresar más tarde, y los niños se iban a quedar en casa solos mientras tanto. Estábamos a mitad de la cena cuando Trevor llamó y le preguntó a Patty si podía ir con Jacob y Aaron en bicicleta a una tienda cercana para alquilar una película. No había nada más que un campo y unas pocas casas entre nuestra casa y la tienda. Pero como estaba empezando a oscurecer le dije que no podían ir y que hicieran otra cosa. Pero los niños siguieron insistiendo. Finalmente convencieron a Patty y a Jerry de dejarlos ir a la tienda, con la condición de llevar linternas y volver directo a la casa. San José solía ser tranquilo, por lo que los Wetterling creyeron que los niños estarían a salvo si tenían cuidado con el tráfico. Pasaron 45 minutos hasta que sonó el teléfono y me dijeron que tome la llamada. Era nuestro vecino de al lado diciéndonos que debíamos irnos de la cena y volver a casa inmediatamente. Regresó a la mesa y dijo que debíamos irnos. Le pregunté si los niños no habían vuelto. Y me dijo, secuestraron a Jacob. Patty y Jerry estaban aterrados. Cuando volvieron a su casa, Trevor y Aaron estaban paralizados. Trevor estaba muy inquieto y recuerdo que Aaron estaba escondido en un rincón y no paraba de morderse las uñas. Él solo quería desaparecer. Habían presenciado algo horrible. Quiero que me digas todos los detalles que recuerdes sobre este sujeto masculino que se les acercó esa noche. Este hombre era grande, bastante grande, y tenía puesta una especie de máscara que parecía de nylon o algo así. ¿Sabes su color de piel? Creo que era negro. Los niños explicaron lo que había sucedido. Después de elegir la película en la tienda, Jacob, Trevor y Aaron emprendieron la vuelta a casa en bicicleta. Pero Aaron escuchó algo al costado del camino. El césped estaba alto y yo sentí escalofríos. No sabía si solo había sido el viento o un animal, pero tenía un mal presentimiento. Recuerdo claramente que lo primero que vi fue el reflejo de una pistola. Un hombre enmascarado amenazó a los niños con un arma, los obligó a bajarse de sus bicicletas y a meterse en una zanja. Al principio pensaron que era un adolescente haciéndoles una broma, pero enseguida se dieron cuenta de que el hombre iba en serio. Dijo que les dispararía si no se acostaban en el pasto y apagaban las linternas, así que siguieron sus órdenes. Su silueta y el sonido de su voz me paralizan cada vez que la recuerdo. Le pidió a Trevor que lo mirara y le dijera cuántos años tenía. Luego a mí y luego a Jacob. Le dijo a Trevor que corriera hacia el bosque a toda velocidad o dispararía. 10 segundos después de que Trevor se fuera, hizo lo mismo conmigo y me dijo que corriera. Trevor y Aaron corrieron lo más rápido que pudieron, sabiendo que el hombre podía dispararles en cualquier momento. Luego se dieron vuelta esperando ver a Jacob corriendo detrás de ellos, pero él y el atacante ya no estaban. Trevor y Aaron corrieron a la casa para pedir ayuda. Ellos se habían salvado, pero no sabían dónde estaba Jacob o qué le iba a hacer el hombre. Yo fui la última persona que lo vio y me he sentido culpable porque me tendría que haber llevado a mí y no a él. Al escuchar la historia de Trevor y Aaron, los Wetterling estaban destrozados y desesperados por averiguar dónde estaba su hijo y quién se lo había llevado. Trevor y Aaron contaron todo lo que recordaban sobre su agresor.
La búsqueda de Jacob se convirtió en una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Los días pasaban pero no lo encontraban. Sin embargo, los Wetterling tenían esperanzas gracias a otra víctima, un joven llamado Jared Sharrow. Reconocí las similitudes con mi caso de inmediato. La descripción de la voz era muy parecida. Y el relato de los niños compartía un gran número de características con el mío. 13 de enero del 89. 9 meses antes de la desaparición de Jacob, Jared Sharrow, de 12 años, vivía una vida feliz con su familia en el pequeño pueblo de Cold Spring, Minnesota, a 15 kilómetros de los Wetterling. Esa noche fue a patinar sobre hielo con sus amigos y luego a tomar un batido con ellos. Lo que comenzó como una noche normal terminó siendo una pesadilla. Cuando llegó el momento de irse, Jared se acercó a su amigo Corey. Había un pequeño callejón atrás por el cual estábamos caminando. Siempre recordaré el momento en el que Jared me pidió que lo acompañara a su casa. Y yo le dije que no. Jared se despidió y emprendió el camino a su casa solo, pero no llegó a horario y su familia entró en pánico. Nos preocupamos porque no se tarda 1 hora desde el restaurante hasta la casa. Nadie sabía dónde estaba Jared, pero casi 2 horas después de haberse despedido de sus amigos, sus padres lo vieron corriendo hacia su casa desconsolado. De inmediato contó que lo habían atacado y que el culpable seguía libre. Sus padres llamaron a la policía y Jared tuvo que revivir su traumática experiencia para ayudar a atrapar a su atacante. Eran alrededor de las 9 o 9:30 cuando empecé a caminar a casa. Un auto se acercó a mí y le di indicaciones al conductor sobre cómo llegar a un lugar. De repente, el hombre se bajó del auto y me agarró. Me dijo que me subiera al maldito vehículo, porque tenía un arma y no dudaría en usarla. Jared obedeció al hombre e hizo lo posible para sobrevivir. Estudió el auto todo lo que pudo, con la esperanza de escapar y usar su memoria para poder describirlo y atrapar al agresor. Y se dio cuenta de que tenía una radio policial. Luego el hombre le tapó los ojos con su gorra y lo acostó en el asiento trasero. Pero Jared prestó atención a los giros que daba el auto. Después de conducir unos 15 minutos, el hombre dobló hacia un camino de grava y detuvo el vehículo. Jared estaba aterrado cuando se le acercó. Acto seguido, el hombre abusó sexualmente del niño de 12 años. Cuando todo terminó, Jared estaba aterrorizado porque no sabía qué más planeaba hacerle su agresor. Pero para su sorpresa, lo llevó de vuelta a Cold Spring. A 3 kilómetros de la casa de Jared, le devolvió su traje de nieve pero se quedó con otras de sus prendas. Finalmente lo dejó ir bajo amenaza. Me dijo que podía hablar sobre lo que me había sucedido, pero que si alguien descubría que él lo había hecho, me encontraría y me mataría. El atacante le dijo a Jared que corriera y que si se daba vuelta, le dispararía. Jared corrió a casa desesperado por escapar. Después de haber vivido una agresión semejante a tan temprana edad, tuvo que explicar lo que había pasado. Le contó a la policía cada detalle que recordaba sobre el auto y el agresor, con la esperanza de que lograran atrapar a ese monstruo. Jared dijo que llevaba ropa camuflada y que tenía una radio policial en el auto. Y les mostró el recorrido que había hecho. Es triste imaginar la situación, pero para poder guiar a la policía tuve que acostarme en el asiento trasero de la patrulla con los ojos tapados y confiar en mi memoria. 3 días después del secuestro de Jared, la policía identificó a un posible sospechoso, Danny Heinrich, un exmiembro de la Guardia Nacional que ya había tenido problemas con la ley por robos. También tenía algunas multas por conducir intoxicado. Y en una de esas ocasiones, un oficial notó que tenía una radio policial en el auto como había dicho Jared. En una rueda de identificación, Jared reconoció a 2 hombres que lucían como su atacante, y uno de ellos era Heinrich. Pero como no pudo determinar quién era el culpable, no pudieron arrestarlo. Jared debió regresar a casa sabiendo que el hombre que lo había atacado y amenazado seguía en libertad. Creo que dormí en el suelo de la habitación de mis padres por 1 año. Vivía con un miedo inconmensurable, y tuve que aprender a sobrellevar todas las emociones y la ansiedad que me provocó la experiencia. Jared pensaba que había sido la única víctima de este hombre. Pero más tarde ese año se enteró del secuestro de Jacob Wetterling en San José. Y enseguida notó las similitudes con su propio secuestro. Jared creía que podía ser el mismo agresor y quería hacer todo lo posible para detenerlo y encontrar a Jacob. El 13 de diciembre de 1989, casi 2 meses después de la desaparición de Jacob, Jared trabajó con agentes del FBI para hacer un retrato de su atacante. Debido a que había similitudes entre el boceto y Heinrich, el FBI lo llamó a interrogación 3 días después. Los agentes le preguntaron dónde había estado las noches de los secuestros de Jared y Jacob. No tenía una coartada, pero accedió a darle sus zapatos, una muestra de cabello y los neumáticos de su auto. Las huellas de los zapatos y de los neumáticos del secuestro de Jacob eran similares, por lo que pudieron obtener una orden de registro.
En la casa de Heinrich encontraron escáneres de radio, botas negras, pantalones camuflados y hasta algunas fotografías de niños. Pero la policía lo dejó conservar las fotos y se retiró. 9 de febrero del 90. Casi un año después del ataque de Jared, el FBI descubrió que las fibras de su traje de nieve coincidían con las encontradas en el auto de Heinrich. Así que lo arrestaron por causa probable de secuestro y agresión sexual a Jared. Los especialistas en perfiles del FBI ayudaron a preparar el interrogatorio, y hasta llenaron carpetas de papeles con el nombre de Heinrich para intimidarlo con la cantidad de evidencia. Pero en realidad necesitaban que confesara. Lo retuvieron en la cárcel toda la noche, pero él negó todo. El fiscal del condado decidió que no tenían suficientes pruebas para acusarlo y que debían dejarlo en libertad. Las sospechas crecían, y aunque aún no tenían pruebas, la familia de Jacob se negaba a abandonar su búsqueda. Seguimos analizando este caso. No lo vamos a desestimar. No lo vamos a olvidar. Seguiremos comprometidos en resolverlo. Le debemos una respuesta a la familia Wetterling y a toda la comunidad. Cuando un caso se enfría, solo los seres queridos de la víctima pueden mantenerlo en el radar del público. Ellos intentaron hacer eso porque Patty siempre se ocupó de hacer visible el rostro de Jacob. No quería tener que mirar a Jacob a los ojos y decirle que quería seguir buscándolo, pero que me había cansado, que había pasado mucho tiempo. Nunca nos rendimos. Mientras tanto, Jared estaba bajo presión. Él quería hacer todo lo posible para ayudar a conectar su caso con el de Jacob y encontrar respuestas. La policía lo solía sacar de la escuela a menudo, y a pesar de que intentaron mantener su identidad en privado, todo el pueblo se enteró rápidamente que había sido agredido. Los investigadores interrogaban a Jared constantemente y lo presionaban para que les dijera quién era el culpable a pesar de que no lo sabía. En una entrevista, no dejaron que mis padres entraran a la habitación. Me preguntaron una y otra vez acerca de todos los detalles que necesitaban, y luego me cuestionaron qué tan seguro estaba de mis recuerdos y de lo que les estaba diciendo. Entonces comenzaron a decirme que yo sabía quién me había atacado. Pero a pesar de que yo realmente quería poder darles una respuesta, no podía porque no tenía una. Finalmente rompí en llanto. Mis padres me vieron y me sacaron de allí enseguida. La familia de Jared se mudó de Cold Spring para que él pudiera salir adelante y volviera a sentirse como un niño normal. Querían protegerlo de la presión de la policía y del agresor que aún estaba en libertad. Con la esperanza de llevar una vida más tranquila, se mudaron unos 30 kilómetros a un nuevo hogar en Paintsville, Minnesota. Pero Jared y su familia no tenían idea de los aterradores eventos que sucedían allí, y no se enteraron por más de 2 décadas. Durante años, el caso de Jared Sharrow y el secuestro de Jacob Wetterling siguieron sin resolverse. Parecía que no había esperanzas de encontrar a Jacob o a su atacante. Pero más de 20 años después de los secuestros, una bloguera encontró algo que cambió toda la historia. Estaba buscando algo nuevo sobre lo que escribir, hasta que apareció una noticia sobre el caso de Jacob Wetterling y me pareció interesante. Porque no entendía cómo un niño podía desaparecer aquí. Como Joy no era parte de la policía, las personas estaban dispuestas a hablar con ella. Así que siguió descubriendo cosas. Pasé mucho tiempo en la biblioteca y navegando en internet, revisando viejos artículos periodísticos. Y de inmediato me di cuenta de que necesitaba hablar con una de las víctimas. Tenía que contactar a Jared. En 2013, Joy Baker se puso en contacto con Jared. Ella había encontrado un artículo sobre una serie de secuestros y ataques a niños sin resolver en Paintsville, Minnesota. Esta era la ciudad a la que se habían mudado Jared y su familia luego de su episodio en Cold Spring, a 30 kilómetros de allí. A partir de 1986, 3 años antes de los ataques de Jared y Jacob, se habían reportado varios episodios sobre un hombre que asustaba niños en Paintsville. Los seguía cuando andaban en bicicleta o caminaban por la ciudad. Luego los agarraba, les preguntaba su edad, los atacaba y los dejaba ir. La policía nunca pudo detener al hombre o descubrir quién era, pero Joy Baker pensaba que esos episodios podían estar relacionados con los secuestros de Jared y Jacob. Jared se sorprendió cuando Joy habló con él. Era la primera vez que oía hablar de estos otros casos de Paintsville. 25 años después, me enteré de estos casos por Joy. Cuando vi los artículos, no lo podía creer. Estaba desconcertado porque yo había vivido allí todo ese tiempo. Joy y Jared pensaban que los ataques eran similares a su secuestro, pero los agentes del FBI no habían relacionado los casos. Me pidieron que les enviara el artículo. No se habían dado cuenta. Ojalá hubiéramos encontrado estos casos de abuso antes, para acumularlos en su contra. Eso fue algo en lo que fallamos y aún me sigue molestando. Por años Jared creyó que había sido el único sobreviviente.
Pero cuando se enteró de que había otros, decidió comenzar su propia investigación. Él podía ser el nexo que la policía necesitaba para encontrar a Jacob y hacer justicia por todos los niños y familias que el agresor había atacado. Ahora que soy padre veo las cosas desde otra perspectiva, y esa fue la razón principal por la que comencé a investigar por mi cuenta y a buscar información. No podía imaginarme tener que pasar por lo que pasaron mis padres, o lo que se sentiría perder a un hijo. Jared y Joy continuaron indagando durante los siguientes años. Pasaron incontables horas investigando y Jared también contactó a otros sobrevivientes. La primera semana conseguí hablar con una de las víctimas, y pude recolectar información detallada sobre cómo había sido su ataque. La gente sabía quién era yo y se sentía cómoda hablando conmigo, y esto nos benefició. Finalmente, después del trabajo de Jared y Joy, los investigadores volvieron a examinar los casos de Painesville junto con el de Jared. Las autoridades todavía tenían una muestra del cabello de Danny Heinrich, un sospechoso que vivía en Painesville en ese momento. Gracias a los avances tecnológicos, los investigadores compararon el ADN de la ropa que Jared llevaba la noche de su ataque con el de la muestra de cabello de Heinrich. Era el mismo. La policía tenía entonces pruebas concretas de que Heinrich había atacado a Jared. Pero por desgracia, le dijeron a Jared que no podía ir a la cárcel por ello. Me dijeron, la buena noticia es que encontramos al culpable. La mala noticia es que existen estatutos de limitaciones en tu caso y no podemos llevarlo a juicio. Eso me hizo sentir que todo lo que había trabajado para encontrar una respuesta había sido en vano, porque no conseguí justicia cuando la obtuve. No era justo. Aunque Jared no logró condenar a Heinrich por su caso, quería ayudar a las demás familias que necesitaban respuestas. Gracias al trabajo de Joy y Jared, la policía pudo investigar más a fondo la desaparición de Jacob, y así obtuvieron una orden de registro. No encontraron pruebas sobre Jacob o los ataques de Painesville, pero sí encontraron carpetas de pornografía infantil. El 28 de julio de 2015, Heinrich fue arrestado por pornografía infantil. Los investigadores creían que él había secuestrado a Jacob, pero aún no tenían pruebas concretas, y tal vez nunca sabrían dónde estaba o qué le había sucedido si Heinrich no confesaba. Así que le propusieron un trato en un intento desesperado por obtener respuestas. Si les mostraba dónde estaba Jacob, no sería acusado por su caso. Además, lo acusarían de un solo cargo por pornografía infantil. El fiscal Andrew Lugar creía que solo así sabrían la verdad. Y los Wetterling aceptaron ofrecerle el trato a Heinrich. No teníamos evidencia, así que mi trabajo era ponerlo tras las rejas por mucho tiempo, incluso bajo esas horribles circunstancias. Tenía que conseguir las respuestas que esta familia y el estado de Minnesota habían estado buscando por casi 27 años. ¿Fue una decisión difícil? No en absoluto. Estuvimos buscando a Jacob por casi 27 años. Necesitábamos saber dónde estaba. Heinrich aceptó el trato. Después de 10 minutos en el tribunal, el fiscal le preguntó si había secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a Jacob. Muy calmado, respondió que sí. Luego explicó lo que había pasado cuando se llevó a Jacob. Después de abusar de él, Heinrich creyó haber visto un auto de policía patrullando. Entró en pánico y le disparó a Jacob. También confesó el secuestro y la agresión sexual de Jared, y guió a los oficiales a un lugar fuera del centro de Painesville, donde había enterrado el cuerpo de Jacob. Fue extremadamente difícil intentar procesar todo lo que estaba pasando, porque por mucho tiempo estuvimos buscándolo con la esperanza de encontrarlo, y luego nos enteramos que ya no estaba vivo. Debido al trato que había hecho, no acusaron a Danny Heinrich del asesinato de Jacob. Pero en 2016, fue condenado a 20 años de prisión por pornografía infantil. Tendrá más de 70 años cuando quede en libertad. La muerte de Jacob era ahora real y dolorosa, pero finalmente las familias supieron la verdad sobre lo que había pasado hacía casi 30 años. Y Patty Wetterling dijo que sintieron un poco de tranquilidad al saber que Jacob no estaba sufriendo. Quiero decirle a Jacob que de verdad lo siento mucho. Sí, es muy doloroso. Ahora sabemos cuáles fueron sus últimos días, horas y minutos. Ese disparo terminó con su vida, pero su espíritu sigue vivo y puedes ver el impacto que sigue teniendo en la gente. Jacob nos enseñó a disfrutar la vida, a amar, a ser justos y a ser buenas personas. Él es una inspiración para el mundo que conoció, en el que todos vivimos y por el que vale la pena luchar. Su legado perdurará. Jacob, te queremos. Los padres de Jacob crearon la Fundación Jacob Wetterling. Ahora es el programa Jacob Wetterling Resource Center y ayuda a las familias de niños desaparecidos. También lucharon por la aprobación de la ley Jacob Wetterling para que los estados llevaran un registro de agresores sexuales.
Patty Wetterling fue presidenta de la junta directiva del National Center for Missing and Exploited Children, y hoy en día es altamente reconocida por su labor de proteger a los niños y ayudar a otras familias. Luchamos por nuestros hijos. Es nuestro trabajo encontrarlos y que cumplan sus sueños. No podemos rendirnos jamás. Si Jared Sharrow nunca hubiera contado su historia o trabajado con Joy Baker para hacer justicia, tal vez los Wetterling nunca hubieran sabido lo que le pasó a Jacob. Hoy en día los Wetterling son cercanos a Jared y Joy, quienes ayudaron a muchas familias a encontrar las respuestas por las que habían luchado por décadas. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que recibí a lo largo de este camino. Y también agradezco todas las palabras de aliento y motivación. Estamos un paso más cerca de cerrar esta historia. Los aplausos son para Jared. Él se animó a buscar a su agresor e hizo lo imposible por encontrar a Jacob. Ojalá otros se den cuenta de lo valiente que es Jared. Quiero que todos nos tomemos un momento para agradecerles a Jared y a Joy. Jared tuvo el valor de alzar su voz, para hablar sobre lo que le había pasado a él y a otros niños. Es como si fuera parte de la familia. Él fue una pieza muy importante y poderosa en la resolución de nuestra búsqueda.